Hola, ¿cómo te encontrás? Aquí estamos una vez más para compartir la palabra de Dios. Hoy Para Recordar vamos a ver un tema importantísimo que traerlo a memoria va a ser muy provechoso para la iglesia de estos días, para el cristiano, para vos, para mí, recordar un hecho que le sucedió a Israel en los días de Oseas, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, como enseña el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver allí Para Recordar, ¿sí? Hoy vamos a traer Para Recordar, el título va a ser recordar que la falta de conocimiento destruye, ¿sí? ¿Qué es lo que la iglesia de estos días, vos, yo, hace bien en recordar? Bueno, recordemos que la falta de conocimiento destruye, ¿sí? Traerlo al pensamiento para que de esta manera nosotros no incurramos en la misma transgresión, caigamos en el mismo pecado que cayó Israel en los días de Oseas. Para ello vamos a tener una lectura bíblica y vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 6, el cual leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Entonces, para recordar, debemos saber que la falta de conocimiento destruye. ¿Sí? La iglesia de estos días, vos debemos recordar, traer al pensamiento, venir al pensamiento que la falta de conocimiento destruye. Destruye de la forma más con máximas consecuencias, como le pasó a Israel, una destrucción total en el plano espiritual, a tal punto que dejó a Israel en los días de Oseas sin Dios y sin esperanza. ¿Quién es el que obra esta destrucción? Como vamos a ver, el diablo. El diablo destruye de una forma, de una manera, capaz que ni nos imaginamos cómo opera el diablo, cómo actúa el diablo en su destrucción. Y acá el Espíritu Santo revela, manifiesta, deja en claro que la destrucción que persigue el diablo a través de distintas generaciones sobre su pueblo, Israel en aquellos días y la iglesia en estos días, es privándola del conocimiento, ¿sí? Hacer posible de que falte el conocimiento entre el pueblo de Dios, porque bien sabe el diablo que cuando falta el conocimiento de Dios a Israel en el pasado y la iglesia de estos días hoy, la iglesia comienza a ver esa destrucción, cómo se va desmoronando los cimientos de la iglesia. Entonces, dice, vamos a analizar lo que leíamos recientemente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Fíjate que no es que no había conocimiento, no había en un nivel que Dios esperaba encontrar en la nación de Israel, faltaba en la medida que Dios esperaba encontrar en Israel conocimiento, escaseaba, había poco conocimiento. ¿Sí? Dios, después vamos a ver en el Nuevo Testamento, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, el polo opuesto, ¿sí? Porque Dios sabe que el diablo viene a destruir, y la forma que tiene de destruir a la iglesia o al pueblo de Dios es que escasee el conocimiento, que falte el conocimiento entre el pueblo de Dios, ¿sí? Porque el conocimiento hace posible que nosotros sepamos cómo desenvolvernos delante de la presencia de Dios, hace cómo debemos guiarnos todos los días delante de la presencia de Dios, cómo debemos conducirnos, andar delante de la presencia de Dios. Cuando falta el conocimiento no sabemos cómo orar, cómo actuar delante de Dios, ¿sí?
y le es mucho más fácil al diablo hacerlo caer en tal o cual pecado como sucedió en los días de Oseas. Mi pueblo, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿sí? ¿Y cuál fue la razón por qué le faltó conocimiento? Bueno, porque ellos lo habían desechado, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿sí? Lo cambiaron, el conocimiento de Dios, por aquellas cosas que no aprovechaban. Costumbre, tradiciones, mandamientos de hombres, ¿sí? Idolatría, todas aquellas cosas que no aprovechaban. Dejaron de lado el conocimiento de Dios y trajeron otras cosas, asimilaron otras cosas que no aprovecharon. Desecharon el conocimiento de Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice, yo te echaré del sacerdocio. Recuerda que la intención y voluntad de Dios es que nosotros seamos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como enseñan las Escrituras, ¿sí? Un real sacerdocio. Ese sacerdocio es glorioso al cual hemos sido llamados, pero si falta el conocimiento, lamentablemente se nos echará del sacerdocio. La iglesia de estos días, si escasea de el conocimiento de Dios, ¿sí? Le falta conocimiento de Dios, lamentablemente no va a poder ejercer el sacerdocio en este mundo. Y Dios lamentablemente lo echará. Dejarán de ser sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. ¿Y por qué desechan el conocimiento? Es toda una cadena, porque olvidan la ley de su Dios, ¿sí? La olvidan, la tienen en poco, no la estiman como debiera, la olvidan rápidamente. Las personas en estos días van a los cultos y terminan los cultos y a las 2-3 horas se le preguntan de qué se trató la palabra, cuáles son los versículos que se escribieron en la predicación, y se olvidan. Bueno, pero ese olvidar no es por un arte de magia, sino que vamos a ver a través de las Escrituras que es una obra de Satanás, el obrar del diablo, ¿sí? Como Jesús lo dijo, lo enseñó. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Hurtar la palabra sembrada en el corazón es lo que sabe hacer el diablo, y lo logra en el pasado en la nación de Israel y en estos días en la iglesia, ¿sí? Por eso que debemos velar, estar atentos en todo momento, haciendo que esa palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones germine y eche raíz en nuestros corazones. Debemos retener la palabra como está escrito, tal cual ha sido enseñada, retenerla. ¿Por qué retenerla? Porque hay uno que la quiere hurtar, y cuando logra hurtarnos nos deja sin conocimiento, que esa es la peor destrucción que le puede suceder a la iglesia o al cristiano. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos, ¿sí? Es grave la consecuencia de la falta de conocimiento. Por eso debemos recordar, traer a memoria que la falta de conocimiento destruye a nivel colosal los cimientos del pueblo de Dios, los cimientos de la iglesia, los cimientos del cristiano. Ahora bien, en Juan 10:10, fíjate que la falta de conocimiento, como decíamos, no es por arte de magia, sino porque en el mundo espiritual hay alguien que hace posible que la falta de conocimiento en el pueblo de Dios llegue a ser una realidad. Y esto lo enseñó el Señor Jesucristo. En Juan 10:10 dice, el diablo o el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Leíamos entonces en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y acá Jesús dijo que el diablo vino a destruir, ¿sí? Ejemplo de ello, como leíamos en Oseas, vemos a una nación de Israel destruida, y esa destrucción se deja ver en la falta de conocimiento que había en la nación de Israel, ¿sí? No había un conocimiento apropiado, un nivel apropiado de conocimiento, y por eso que fue destruida la nación de Israel, por eso que vemos ahora un Israel idólatra, un Israel que
adora a los dioses paganos, que adoraban en los lugares altos, que cometían pecado tras pecado, inmundicia, todo tipo de pecado. Vemos ahora que se practicaba en Israel, y eso no es otra cosa que la prueba de la destrucción que había ejecutado Satanás, y esa destrucción se debió en privar de conocimiento a la nación de Israel. En estos días, de la misma manera, el diablo quiere destruir a la iglesia, quiere destruir al cristiano, y la forma de conseguir ese objetivo es privarnos del conocimiento, ¿sí? Por eso debemos recordar que la falta, ¿sí?, de conocimiento destruye. Ahora bien, en Lucas 8:11, fíjate cuál es la forma y la manera de obrar del diablo. Por eso que el apóstol Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Lamentablemente, Israel en los días de Oseas ignoraba la maquinación del diablo, esto es, el obrar del diablo, cómo actuaba, cómo procedía, ¿sí? Ignoraba la forma y la manera que tenía de obrar entre ellos, privándolos de conocimiento. No se daban cuenta. Por eso que el Espíritu Santo, a través de el Nuevo Testamento, nos revela cosas muy útiles, necesarias, y nos manifiesta, como dice el apóstol Pablo, las maquinaciones de Satanás. Esto es el obrar, cómo actúa, cómo procede en el pueblo de Dios, para que nosotros no ignoremos y para que no caigamos en un semejante ejemplo de desobediencia. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios? La semilla que Él siembra en cada culto que nos congregamos. Cada vez que leemos la palabra, esa semilla es sembrada en nuestros corazones. La idea es que germine, que eche raíces, que vaya creciendo con el crecimiento que Dios da. Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen. Cuando vamos a la iglesia, oímos la palabra de Dios. Pero lamentablemente no estamos solos en el culto, ¿sí? La Biblia habla, el apóstol Pablo, de los lugares celestiales. Cada vez que vamos a la Biblia estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Eso, en el plano natural estamos sentados en una banca, en una silla, pero en el plano espiritual estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, como enseña el apóstol Pablo. Pero no estamos solos, sino que en cada culto debemos ser conscientes de que también está el diablo. El diablo está presente en cada culto, no para oír la palabra y enriquecerse de la palabra, sino para lograr su objetivo, y es privarnos de que esa palabra sea sembrada en el corazón. ¿De qué forma nos priva de esa realidad? Hurtando, robando, ¿sí? Hurtando, que es distinto a robar. Hurtar es quitar algo de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. En cambio, robar, la diferencia es que hay daño en las personas o en las cosas, es decir, nos damos cuenta que nos entraron a robar porque hay un vidrio roto. En cambio, se hurta algo y no se rompe nada, ¿sí? No nos damos cuenta. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Qué es esto? Hurtar. Y quita de su corazón la palabra, dice, para que no crean y se salven, para que no seamos una iglesia de fe, para que no seamos un cristiano de fe y no nos salvemos. Fíjate cuán profundo cala esta obra del diablo. ¿Sí? Por eso debemos recordar que la falta de conocimiento destruye, que esto no sucede por arte de magia, sino que es una obra de Satanás. Es el diablo que quita la palabra del corazón de las personas cuando esto la reciben al momento de la predicación o al momento de estudiar la Biblia, leer la Biblia, para que no crean, para que vos ni yo creamos y de esta manera nos salvemos. ¿Cómo vamos a ser salvos si somos hombres y mujeres de fe? ¿Y cómo vamos a ser hombres y mujeres de fe si tenemos la palabra sembrada en nuestro corazón? Recordad que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que nos congregamos tenemos que pedirle a Dios que se nos predique la palabra tal cual está escrita, no mandamientos, costumbres ni tradiciones de hombres, ideologías mundanas, humanas, filosofías,
la falsamente llamada ciencia, como dice el apóstol Pablo, o cuentos de viejas, como enseña el apóstol Pablo, testimonios, cosas que no aprovechan, sino que debemos pedirle a Dios que nos haga oír su palabra, que los predicadores, los pastores, hablen en conformidad a lo que está escrito. Luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, la palabra para que no crean y se salven. En los días de Oseas, el diablo logró esa destrucción total en el plano espiritual de la nación de Israel. Logró que aquella nación sea una nación sin fe y que no se salvaran. Por eso que a través del profeta Dios le dice, miren, el diablo logró su objetivo con ustedes y ustedes lamentablemente hoy están destruidos porque les faltó el conocimiento. No porque yo no se los diera a través de los profetas, a través de los sacerdotes, sino porque lamentablemente el diablo hizo su obra. Ustedes ni cuenta se dieron de qué forma, de qué manera el diablo hurtó la palabra de sus corazones, ¿sí? Entonces, ahora el consejo divino, como dice Colosenses 3:16, lo opuesto para que no seamos destruidos por el diablo, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate qué le faltaba al pueblo de Israel en los días de Oseas, que la palabra de Cristo morara en abundancia en ellos. Pero lamentablemente moraba en escasez. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En cambio acá, el consejo para revertir esa situación es que la palabra de Cristo, la enseñanza de Cristo, el conocimiento de Cristo, more en abundancia en nosotros, no en escasez, sino en abundancia. Cuanto más abunde, tanto más edificado vamos a ser en la gracia y en el conocimiento de Dios. Tanto mejor vamos a poder darnos cuenta de las maquinaciones del diablo, tanto mejor vamos a poder andar delante de Dios en conformidad a su mandamiento, agradándolo en todo con temor y reverencia. La palabra de Cristo mora en abundancia de vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, ¿sí? Hermanos con hermanos debemos reconfortarnos en la fe, enseñando unos a otros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría espiritual. ¿Y cómo vamos a poder enseñar y exhortándonos si la palabra de Cristo mora en abundancia? Recordad que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Cuanto más more la palabra de Cristo en nosotros, tanto más vamos a darla a conocer, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor. En Israel, en los días de Oseas, no podían andar como era digno del Señor porque no tenían conocimiento cómo andar, no sabían cómo andar, cómo proceder, cómo actuar, porque les faltaba el conocimiento, no sabían. El conocimiento hace que andemos en conformidad a la palabra de Dios. Cuanto más abunde la palabra de Cristo en nosotros, vamos a andar como es digno del Señor, ¿sí? Agradándole en todo. En los días de Oseas, Israel no le agradaba en todo, sino que desagradaban a Dios con sus sacrificios a dioses paganos, con sus idolatrías a Acera, con los sacrificios en los lugares altos, con todos sus pecados. En cambio, la palabra de Cristo morando en el corazón hará posible de que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Una iglesia de estos días tiene que ser una iglesia que lleve fruto en toda buena obra a diario, el cristiano, y creciendo, dice, en el conocimiento de Dios. Todos los días el conocimiento de Dios debe ir creciendo, que era lo opuesto que le sucedía a Israel en los días de Oseas. Un pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todos los días iba decreciendo el conocimiento de Dios en Israel en los días de Oseas. Por eso que le era mucho más fácil la destrucción de Israel, le era mucho más fácil al diablo
llevarlos a distintos pecados a la nación de Israel, arrastrarlos, ¿sí? Con la corriente que había en ese mundo, ¿sí? El apóstol Pablo dice que hay una corriente en este mundo, por lo cual la humanidad es arrastrada, y nosotros, mediante el conocimiento, podemos ser librados para que no seamos arrastrados por esa corriente que el diablo ha puesto generación en generación en este mundo. Creciendo en el conocimiento de Dios. Preguntémonos, en nuestra iglesia, todos los días vamos creciendo en el conocimiento de Dios, nos van dando el conocimiento necesario para ir creciendo, para ir conociendo algo más acerca de Dios, algo más acerca del cristiano, algo más de cómo opera el diablo, todo ese conocimiento útil necesario para que vivamos en fe, para que vivamos en conformidad a lo que ya está escrito, o lo que nos ofrece la iglesia estos días no nos permite crecer. Por eso debemos nosotros velar en todo tiempo y pidiéndole a Dios que desde el púlpito nos den un conocimiento tal para que todos los días vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjate, en Tito 1:9, el consejo divino es retenedor de la palabra fiel. ¿Por qué debemos retener la palabra fiel? Porque hay alguien que la quiere arrebatar, alguien que la quiere hurtar. Porque si él logra hurtar, nos logra destruir, ¿sí? El hurto es sinónimo de destrucción. En los días de Oseas, ellos no retenían la palabra fiel tal cual le había sido enseñada, no la retuvieron. Venía el diablo y se las arrebataba fácilmente, no la tenían como un tesoro preciado en su corazón, ¿sí? La desechaban por cuanto desechaste el conocimiento, ¿sí? O tenían en poco el conocimiento, pero lamentablemente erraron feo y la pagaron muy caro. Toda la nación de Israel en los días de Oseas fue destruida, ¿sí? Quedaron sin Dios y sin esperanza. Recordad que quedaron sin fe y no pudieron ser salvos, como leíamos anteriormente. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿sí? Vos, yo, la iglesia estos días debemos retener la palabra que se nos predican por el Espíritu a través de las Escrituras desde el púlpito, ¿sí? Tal como ha sido enseñada, no agregarle ni a quitarle. Yo pienso, yo creo, a mí me parece, no, eso no sirve. Tal cual como está escrito. Acostumbrarnos al escrito está la palabra viva y eficaz, retenedor de la palabra fiel que ha sido dada por Dios, tal como ha sido enseñada por el pastor estos días, por el predicador estos días, no, tal como ha sido enseñada en la Biblia por medio de los apóstoles y profetas, las cuales conforman el fundamento de apóstoles y profetas, como dice las Escrituras, para que también podamos exhortar con sana enseñanza. El mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿De qué manera? Exhortando con sana enseñanza, no con una enseñanza enfermiza, carente de todos los nutrientes de la verdad de Dios, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchos rebeldes y contumaces, como dice el apóstol Pablo, van a aparecer al momento en que la iglesia quiera predicar el Evangelio. Muchos van a contradecir, como le contradijeron al Señor Jesús, y como está escrito, sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. A él le contradijeron, cuánto más a la iglesia estos días, cuánto más a vos, a mí. Por eso debemos convencer a los que contradicen. Con nuestros argumentos, no, sino con la palabra fiel tal cual ha sido enseñada, ¿sí? Recordemos que la Biblia dice, lo vence Dios y no el hombre. Dios a través nuestro. Somos nosotros colaboradores de Dios. Él logra convencer a los que contradicen si nosotros logramos retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Entonces, recordemos, para recordar que la falta de conocimiento destruye. ¿Sí? La falta de conocimiento hace posible que el diablo realice una destrucción total sobre la iglesia de estos días, sobre el cristiano de estos días.
el consejo de nuestro Señor Jesucristo es que retengamos la palabra fiel tal como ha sido enseñada y que more en abundancia la palabra de Cristo en nuestros corazones. Es decir, que todos los días vayamos a la ley y al testimonio, ¿sí? Que vayamos a la Biblia, que vayamos a aquellas predicaciones genuinas que nos hablan acerca de Dios en conformidad a lo que está escrito, ¿sí? Entonces, para recordar, la falta de conocimiento destruye. Bueno, espero que haya servido, que haya disfrutado esta reflexión y nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios y nuestro Señor Jesucristo te bendiga. Hasta pronto.